Buenas tardes. Sigamos adelante con textos de la Biblia. Hoy vamos a hablar de una carta del maestro Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 36. Para si usted gusta leerlo, Hechos de los Apóstoles, una carta escrita por el maestro Pablo. Sí, Hechos 16, capítulo 36, y el texto es: segundo viaje de Pablo. Segundo viaje de Pablo. Vemos cómo este Saulo, llamado Pablo, vemos cómo es el hombre elegido por Dios. Vamos a ver en este texto bíblico cómo nos encontramos con el maestro Bernabé. Y ya no se oye hablar más de Bernabé. Cuando Pablo se desaparta de Bernabé, ya no se oye hablar más de Bernabé, porque el ungido era Pablo, no Bernabé. Vemos en este texto bíblico cómo el Señor dice: pasado algunos días, dijo Pablo a Bernabé, volvamos para visitar todos aquellos lugares y ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor Jesús, para ver cómo se encuentran en la fe. Bernabé quería llevar consigo a Marcos, por sobrenombre Juan. Pablo, en cambio, pensaba diferente, que no debían de llevar con ellos aquel que los había dejado solos sin acompañarlos en la misión. Entonces se produjo un gran desacuerdo y acabaron por separarse uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y lo llevó con él rumbo a Chipre. Pablo, en cambio, tomó consigo a Silas y decidió irse a llevar la buena nueva por todas las ciudades, acompañado por el poder del Señor Jesucristo. Así pues, por el Señor Jesucristo, sí. Con la protección del Señor, recorrieron Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias, entregando decisiones de los presbíteros. Luego también a Derbe y Listra. Ahí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de madre judía y hijo de padre griego. Sí. Como le habían dado buenas referencias a Pablo de este discípulo llamado Timoteo, sí, Pablo decidió, como tenía buenas referencias, Pablo quiso tomarlo consigo y lo hizo sobre él el rito de la circuncisión a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Mientras pasaban por las iglesias y ciudades, proclamando con toda libertad al Señor Jesucristo y entregando las nuevas decisiones recién tomadas por los apóstoles y los presbíteros, atravesaron Jerusalén para que las observaran y las comunidades se fortalecieran en la fe y creyeran en el número de los creyentes. Atravesaron pues Frigiria y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra de Dios en Asia. Estando cerca de Misa, intentaron dirigirse a Betania, pero el Espíritu de Jesús no les permitió que entraran a Betania. A la noche siguiente, Pablo tuvo una visión en que un macedonio estaba parado de pie, pidiéndole a Pablo que pasara a ayudarlos a Macedonia. Y cuando Pablo despertó de su sueño, Pablo le contó a sus compañeros lo que había visto en esa visión.
Entonces ellos comprendieron que el Señor Jesús los llamaba para evangelizar la ciudad de Betania. Esta es palabra del Señor. Vemos como en este texto bíblico, aquí vemos a este hombre que primero se llama Saulo y después se llamará Pablo de Tarso. Y nos encontramos con esta discusión entre Bernabé y Pablo, ¿sí? Y vemos cómo Bernabé quería llevar consigo a Marcos, pero Pablo pensaba que no podían llevar con ellos al que los había dejado solos sin acompañarlos en la misión, y acabaron por separarse uno del otro, ¿sí? Y Bernabé, que aquí termina la misión de Bernabé, aquí se acaba el nombre de Bernabé, porque de aquí en adelante se va a hacer famosísimo el nombre de Pablo. Termina la misión de Bernabé y comienza la misión de Pablo. De aquí en adelante se va a hacer famosísimo Pablo, ¿sí? Pablo, Saulo, llamado Pablo, se va a hacer famosísimo, y el nombre de Bernabé aquí acaba, aquí termina la misión de Bernabé, porque esto tenía que suceder, porque aquí el ungido de Dios es Bernabé, es Pablo, no Bernabé, ¿sí? Y vemos cómo este hombre de Dios llamado Pablo de Tarso, vemos cómo Jesucristo le entrega una misión grande y va enviado por los presbíteros y por los apóstoles, va a darle ánimo a aquellos grandes pueblos, a Giria, a Siria, y al último tiene que ir a evangelizar a la ciudad de Macedonia, ¿sí? A evangelizar los macedonios. Vemos como en el último pedacito de esta carta de los Hechos de los Apóstoles dice que Pablo tuvo una visión en que un macedonio lo había parado de pie, pidiéndole, rogándole a Pablo: pasa a ayudarnos a Macedonia, ¿sí? Pasa para que nos ayudes a Macedonia. Y cuando amaneció, Pablo les contó la misión a sus hermanos, y ellos comprendieron que tenían que pasar a Macedonia para anunciar el reino de los cielos, para anunciar la buena nueva, para evangelizar ese pueblo llamado Macedonia, ¿sí? Y vemos como dice: pasado algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos para visitar a los hermanos en todas aquellas ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo siguen nuestros hermanos en la fe. Bernabé quería llevar consigo a Marcos, pero Pablo pensaba diferente. ¿Cómo vamos a llevar con nosotros al traicionero? ¿Cómo vamos a llevar con nosotros al que nos dejó solos en Chipre anunciando la palabra de Dios y no nos acompañó en la misión? No puede ser posible. No, vamos dejándolo aquí. Sin embargo, acabaron en desacuerdo y acabaron separándose uno del otro. Y Pablo decide tomar consigo a Silas, y se va a llevar la buena nueva, a fortalecer todas las iglesias de Jerusalén, ¿sí? Acompañados con el poder del Espíritu Santo, acompañados a la gracia de Dios. Y Pablo iba dejando las decisiones que habían tomado los presbíteros y los apóstoles, las más recientes, animando a los hermanos en la fe, que perseveraran en la fe y que siguieran firmes en la fe y que siguieran anunciando el reino de los cielos. ¿Sí? Vemos cómo el maestro Pablo es enviado, y desde ahí va a comenzar la misión de Pablo. Va a comenzar la misión de Pablo el atrevido, de Pablo el hombre de hierro,
el hombre que va a luchar por el nombre del Señor Jesús contra vientos y mareas, contra pentarrones y tempestades, porque Pablo no es un hombre que se vence, no es un hombre que se dobla fácilmente. Pablo tiene que anunciar lo que Cristo le puso en mis manos, en sus manos. Por eso él en otro texto dice: ¡ay de mí! Pobrecito de mí si no anuncio el reino de los cielos. Pobrecito de mí si no predico lo que el Señor Jesús puso en mis manos. ¿Sí? Pobrecito de mí, si yo buscara alabanzas humanas, no buscaría alabar a Cristo. Yo no busco alabanzas humanas, yo no busco que me alabe gente, yo busco llevar a cabo la misión que el Señor Jesucristo me encargó al hacerme maestro de las naciones, al hacerme maestro de maestros, al hacerme jefe de los pueblos. Vemos cómo dice la palabra de Dios que llegaron también a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo que tenía buenas referencias y era conocido y tenía buenas referencias. Era hijo de madre judía y era hijo de padre griego. Y este Timoteo también tenía que llevar a cabo con el maestro Pablo una gran misión que Dios le había encargado también al joven Timoteo, al discípulo amado del maestro Pablo, ¿sí? Y Pablo, para que no hubiera críticas entre los judíos, decide hacerle el rito de la circuncisión porque sabía que venía de madre judía. Por eso Pablo decide hacerle el rito también de la circuncisión, porque sabía que era de madre judía. Mientras pasaban por las ciudades, proclamando con toda libertad al Señor Jesucristo, entregando las decisiones recién tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén para observar las comunidades y fortalecerlos en la fe, crecía el número cada vez más. Atravesaron Frigidia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había prohibido entrar a predicar la palabra de Dios en Asia. Entonces cerca de Mesía intentaron dirigirse a Betania, pero no se los permitió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Mesía y bajaron a Trode. Allí por la noche siguiente el maestro Pablo tuvo una visión en que un hombre de Macedonia le decía: ven a ayudarnos, ven a fortalecer a los macedonios, porque te necesitamos, Pablo. Y Pablo, cuando despierta del sueño y ya amanece por la mañana, le cuenta a sus seguidores la visión que había tenido, y entonces ellos comprendieron que tenían que pasar a evangelizar a la ciudad de Macedonia, y ahí se quedaron por largo tiempo anunciando la palabra del Señor Jesús, ¿sí? Y entregando las nuevas decisiones de los presbíteros y de los apóstoles, las más recientes, fortaleciendo a los hermanos en la fe. Vemos cómo este hombre de Dios llamado Pablo de Tarso, este hombre no descansa. Este hombre es un hombre atrevido, es un hombre que anuncia el evangelio valientemente, sin importarle, luchando contra vientos y mareas, luchando contra críticas, contra tempestades. Pablo solamente busca agradar al que lo contrató y le pese a quien le pese, ¿sí? Por eso en otro texto, en otra carta a los Gálatas, dice: yo no recibí enseñanzas humanas, yo tampoco recibí doctrinas de hombre, ni tampoco fui enseñado por hombres de la tierra, sino por un llamado de Cristo Jesús, escogido para proclamar el evangelio, para hacer a los hombres que se sometan a la fe, y con eso se ha glorificado el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga, hermanita, y espero no te pase lo que le pasó a Bernabé,
que Bernabé, cuando se desaparta del maestro Pablo, ahí termina la misión de Bernabé y comienza la misión del maestro Pablo, de ese Pablo que va a ser Pablo, de el maestro de las naciones, Pablo el escritor de Cristo, Pablo el que va a escribir las cartas en el nombre del Señor Jesús para fortalecer a todos nosotros que lo escuchamos. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y vemos cómo hay un desacuerdo en Bernabé y Pablo, y allí se acaba la misión de Bernabé y comienza la misión del gran maestro Pablo, que va a ser Pablo el maestro de las naciones, que va a ser Pablo el apóstol de los paganos, que va a ser Pablo el que va a venirte a hablar con los pinches huevos en la mano, le pese a quien le pese. Pablo no busca andar recibiendo alabanzas humanas, él no busca andar recibiendo alabanzas de gente humanas, él busca solamente agradar al que lo contrató, y que le valga madre al que lo escuche, y al que no quiere escucharlo, pues que no lo escuche. Sí, Pablo, enviado por Cristo Jesús, escogido para proclamar el evangelio, para hacer a los hombres que se sometan a la fe, y con eso sea glorificado el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje chiquito en este pasaje de Pablo, sí, segundo viaje del maestro Pablo. Pasados algunos días, dijo Pablo a Bernabé, volvamos para visitar a los hermanos en todas aquellas ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor Jesús, para comunicar, para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo a Marcos, pero Pablo pensaba que no debían llevar al hombre que los había traicionado, al hombre que los había dejado solos en la misión, y hubo una división entre Bernabé y Pablo. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, que Dios te bendiga. Gracias, hermanito.